noticiero TV Noticias Tamaulipas MX y el día de hoy estaremos platicando sobre un tema de suma importancia, que es el juicio de amparo. Nos está acompañando el licenciado Efraín Martínez Félix. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por invitarme y estoy a sus órdenes para platicar sobre este tema. Licenciado, nos gustaría que nos contaras un poquito sobre tu formación académica, tu currículum y cuáles son las materias en el tema del derecho que estás llevando a cabo. Soy licenciado en Derecho, tengo especialidad en materia de amparo y me dedico básicamente al derecho civil y al derecho familiar. Obviamente el juicio de amparo en derivados de este tipo de materias. Correcto. Licenciado, respecto al juicio de amparo, ¿quién puede promover un juicio de amparo y ante qué circunstancia? O sea, yo tengo un problema penal y requiero un juicio de amparo, pero ¿ante quién lo tengo que promover? ¿Quién lo puede promover? Bueno, el juicio de amparo es un medio de defensa que tienen todas las personas. Eso es lo primero que se debe de entender. Cualquier persona que tenga un agravio por el acto de una autoridad puede promover el juicio de amparo. No está circunscrito a un determinado grupo o a una determinadas personas. Todas las personas que estén en territorio nacional pueden promover el juicio de amparo para defender sus derechos fundamentales. El juicio de amparo es un medio de defensa que tiene el mexicano o las personas que viven en México para defenderse contra los actos de las autoridades. El juicio de amparo solamente prospera contra actos arbitrarios de la autoridad. Cuando alguien sufre un agravio, puede promover el juicio de amparo para protegerse de ese acto arbitrario de la autoridad, cualquiera que sea esta autoridad. ¿Para qué sirve el juicio de amparo, licenciado? Bueno, retomando el punto, el juicio de amparo es contra actos de autoridad. ¿Qué actos de autoridad pueden ser diversas? En distintas materias, no solo es en materia penal, que es lo más común y que es lo que más la gente identifica, pero el juicio de amparo opera contra cualquier acto que sea arbitrario. En materia penal, que es lo que más conoce la gente o más ha escuchado, pues se promueve un juicio de amparo contra órdenes de aprehensión, contra arrestos ilegales, contra sentencias penales. Lo que hace el juicio de amparo es verificar si el acto realizado por el ente público, por la autoridad, se ha hecho conforme a la Constitución. Eso es lo que sirve, o eso es para lo que sirve el juicio de amparo. ¿Cuándo se puede promover? Habría que ver las circunstancias particulares, pero en síntesis, el juicio de amparo es para proteger los derechos fundamentales de toda persona. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales que disfruta o tiene la persona? Pues es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, en fin, hay un número largo de derechos que disfruta una persona por el simple hecho de ser persona. Entonces, cuando alguno de estos derechos se ven violentados por la autoridad, esa persona puede promover el juicio de amparo. ¿Un ejemplo de un derecho violentado por alguna autoridad? La libertad. La libertad, que es que podemos identificarlo con facilidad. El derecho a la libertad. Yo tengo derecho a ser libre y tengo derecho a que nadie me moleste en el ejercicio de este derecho, valga la redundancia. En caso de que una autoridad quiera molestarme o perturbarme ese derecho, es decir, que gire una orden de aprehensión, que gire una orden de detención, una orden de presentación, contra ese acto yo puedo promover juicio de amparo si considero que se ha girado en contra de las disposiciones legales, es decir, que no se ajuste conforme a la Constitución. Claro que todas las autoridades competentes pueden girar una orden de aprehensión, pueden girarme una orden de presentación bajo determinadas circunstancias. Pero si yo considero que no están las circunstancias dadas para que se dé esa orden, yo puedo promover un juicio de amparo para que el juez de distrito revise si la orden que ha sido dictada por una autoridad judicial o por una autoridad administrativa cumple con los requisitos que la ley le impone a esa autoridad. Si está ajustada a derecho. ¿Sí? Ahora, si hay algunos policías rondando mi domicilio. Es importante porque mucha gente que pudiera tener algún problema de este tipo
pues no sabe o no tiene conocimiento que puede ¿Qué promover el hacer? amparo. Entonces, si hay personas que sean policías o rondando mi domicilio con la intención de privarme de mi libertad, bueno, yo puedo promover un juicio de amparo porque ese es un acto ilegal. Yo no puedo ser detenido sin una orden debidamente fundada y motivada por una autoridad competente. Entonces, si es el caso, el juez de distrito me amparará contra esa autoridad para que no violente mis derechos. Pero el juicio de amparo no solamente es en materia penal. El juicio de amparo también puede examinar actos de autoridades administrativas y judiciales en materia civil, familiar, mercantil, inclusive, claro, derecho penal. Un ejemplo en materia civil, licenciado, por ejemplo. Bueno, generalmente hay varias hipótesis. En materia civil, si mi patrimonio se ve afectada por la decisión de una autoridad civil y considero que esa decisión o esa resolución que ordena afectar mi patrimonio no está debidamente fundamentada, yo puedo acudir al juicio de amparo para que el juez de amparo revise esa decisión tomada por el juez civil. Hay otra hipótesis, también las sentencias dictadas por los jueces civiles pueden ser revisadas por los jueces de amparo. Claro, habría que ver cuál es el acto reclamado, porque los actos reclamados dentro de un juicio pueden combatirse en las distintas formas que la propia ley de amparo lo determina. La doctrina y la ley distingue del amparo indirecto y el amparo directo. El amparo indirecto, bueno, contra actos que deriven de juicios, siempre y cuando sean actos de imposible reparación. Cuando ya existe una sentencia, ya le corresponde al tribunal colegiado revisar esa sentencia a través de un amparo directo. Y en el caso del amparo indirecto, es el que puede promover una persona. Si el amparo directo se puede promover contra actos de autoridad, ya sea que deriven de un juicio o actos fuera de juicio. Pero el requisito para combatir actos derivados dentro de un juicio se requiere que sean actos de imposible reparación, es decir, que en la sentencia que se vaya a dictar en ese juicio no pueda repararse la afectación que se le va a ocasionar a esa persona. Si es reparable esa violación, tendrá que esperarse que concluya el juicio, que recaiga una sentencia, que ejerza los medios ordinarios de defensa, es decir, si la ley prevé que puede apelarse esa decisión, pues hay que agotar la apelación y después de la apelación se puede promover juicio de amparo. Porque en la apelación puede darse el caso que la superioridad revoque la decisión que tomó el juez de primera instancia. ¿Contra un divorcio se puede promover un amparo? Bueno, sí, técnicamente se puede promover un juicio de amparo porque en Tamaulipas las sentencias de divorcio no son recurribles. Es decir, una vez dictada la sentencia de divorcio, no existe un medio ordinario de defensa, o sea, no es apelable. ¿Qué me queda entonces? Me queda el juicio de amparo, porque la ley dice que procede el juicio de amparo contra sentencias definitivas, resoluciones que pongan fin al juicio o laudos. Entonces estamos en presencia de una sentencia definitiva. ¿Cuál va a ser el resultado? Me parece que ahí, pues el que interponga un juicio de amparo pues no tendría mayor beneficio, porque en la sentencia de divorcio solamente se decide sobre la disolución del vínculo y eventualmente medidas cautelares. Correcto. Las medidas cautelares pueden ser alimentos, la separación del cónyuge del domicilio, la custodia de los hijos, en fin, u otra medida que pudiera tomar el juez familiar. Y, por ejemplo, en materia laboral, hemos escuchado que el amparo es uno de los juicios que más se llevan a cabo, ya que en algunas ocasiones la Junta tarda el proceso de la demanda laboral. ¿Es cierto esto? Bueno, ¿O en qué sentido se lleva a cabo el juicio de amparo? Lo que vemos en la práctica en materia laboral es que los litigantes promueven el juicio de amparo contra omisiones de la Junta. Lo más común es que la Junta se tarde en tomar decisiones que se le piden,
se tarde en el dictado de alguna petición realizada por alguna de las partes que están en juicio, y entonces ante la demora lo que hace el litigante es promover juicio de amparo para excitar a la Junta a que realice esa obligación. O sea, ¿se llevaría en un tiempo más corto o prácticamente la autoridad del amparo obliga o exige a la Junta a que lo realice tal o cual acción? Sí, o sea, en los juicios de amparo que se promueven... ¿Qué sucede más que nada era la pregunta? Hay una cuestión, hay que identificar que en materia laboral, como en todas las materias, se puede promover amparo indirecto o amparo directo. Lo más común, pues, o lo más recurrente, pues son los amparos indirectos por las omisiones de la Junta. La Junta tiene plazos para realizar determinadas acciones. Plazo para celebrar la audiencia para la demanda y excepciones. Plazo para llevar a cabo la recepción de pruebas. Plazo para dictar un laudo. Okay. Cuando esos plazos no se respetan, cuando la Junta no respeta esos tiempos que la Ley Federal del Trabajo le impone, entonces cae en una omisión. Y contra esa omisión se puede promover un juicio de amparo. Muy interesante. ¿Qué eficacia práctica puede tener? Eso tendríamos que ver cada caso concreto. Porque el juicio de amparo tampoco es expedito, más bien tampoco es rápido. Porque si yo voy a promover un juicio de amparo contra la omisión de la Junta, en lo que me radica la demanda, se hacen las notificaciones y se celebra la primera audiencia constitucional, pues ya van más de un mes. Y en los jueces de distrito se están tomando aproximadamente 3 meses para resolver el caso. Entonces, estamos hablando que requerimos por lo menos de 4 a 5 meses para tener una sentencia en el juicio de amparo. Licenciado, por ejemplo, me llama la atención, mencionas el tiempo que lleva aproximadamente 3 meses. Bueno, en esta materia en específico, pero si retomamos el tema de lo que mencionabas al principio sobre una detención que pretenden hacerle a alguien, ¿el juicio de amparo actúa de manera inmediata? Muy bien, qué bueno que preguntas eso. A veces tenemos una confusión. El juicio de amparo es el juicio, es el proceso que se va a seguir para determinar en una sentencia si el acto de autoridad es arbitrario, o es decir, violatorio a la Constitución. Pero dentro del juicio de amparo existe una medida cautelar, que se conoce como la suspensión del acto reclamado. Cuando se promueve un juicio de amparo, al mismo tiempo se promueve la suspensión, o se pueden promover en cualquier momento, pero generalmente se solicita la suspensión del acto reclamado desde la presentación de la demanda de amparo. La suspensión sí se concede o no se concede inmediatamente. Una vez que se pide, el juez de amparo decide si concede o no concede la suspensión. ¿Y qué es la suspensión? La suspensión es una institución que paraliza o puede paralizar el acto reclamado. O sea, en el caso de la orden de aprehensión, como lo mencionabas. Okay. En materia penal, si el acto reclamado es la orden de aprehensión, lo que va a ordenar el juez de amparo en la suspensión es paralizar la ejecución de ese acto. Es decir, no vas a ejecutar la detención de esa persona hasta que yo resuelva si se ha concedido en los términos que la ley lo autoriza. La suspensión tiene 2 fases. Al solicitarse, se concede o no se concede la suspensión provisional. Después bien se celebra una audiencia incidental donde se decide si se concede o no la suspensión definitiva. Si se concede la suspensión definitiva, esa suspensión va a subsistir hasta el dictado de la sentencia. Es decir, no se va a poder ejecutar ese acto hasta que el juez de amparo decida sobre el fondo de ese juicio. Correcto. Muy, muy interesante. Lee, ¿dónde te pueden encontrar las personas que tengan alguna duda al respecto sobre cualquier materia o sobre en específico el juicio de amparo? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás ubicado?
¿Algún teléfono que puedas proporcionar a las personas que nos vean en esta entrevista? Bueno, nuestras oficinas están ubicadas en la calle Plan de Yutla y Juan José de la Garza, número 72, local 5. El teléfono de la oficina es el 868-812-0562. Correcto. Si gusta repetirlo, licenciado, por favor. El teléfono 868-812-0562, ubicados en la calle Plan de Yutla y Juan José de la Garza, esquina número 72, local 5, de la colonia Euskadi de esta ciudad. ¿Tienes algún horario? Bueno, la oficina está abierta de las 9 a las 6 de la tarde. Recomendablemente le pedimos que hagan una cita para poderlos atender como se lo merecen. Una pregunta que muchos nos hacemos, o considero que el público la hace. ¿Una pregunta causa honorarios? Sí, toda pregunta causa honorarios. Definitivamente se tiene que resolver una duda y esa duda tiene un costo. La respuesta a esa duda tiene un costo. Correcto. Licenciado, un gusto tenerte el día de hoy aquí, sobre todo la información que compartes para que los ciudadanos o las personas que quieran o tengan alguna situación y necesiten o estén necesitando en este momento el apoyo de un abogado en alguna circunstancia del tipo penal o familiar que tengan, pues acudan con el licenciado Efraín Martínez Félix. Muchísimas gracias, licenciado. Hombre, gracias a ustedes por invitarme y espero haber sido claro en mi explicación, y si no, dejen sus mensajitos y me comprometo a contestárselos. Muchísimas gracias. ¿Tienes Facebook? Sí, tenemos una página que se llama Marfel Abogados, con ese nombre lo pueden localizar y ahí publicamos periódicamente alguna información que puede ser útil para quien tenga algún conflicto jurídico. Ahí también te pueden hacer alguna pregunta. También podemos contestar algunas preguntas ahí. Este fue su noticiero TV Noticias Tamaulipas MX. Nos vemos en la próxima.